Bienvenidos a un nuevo directo de Adilac, que como conoceréis son las jornadas que hacemos online desde la Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España. La verdad es que os voy a explicar un poquito una anécdota de por qué creo que hoy estamos aquí, por varios motivos, pero antes de verano, por casualidad, me llegó a las manos un libro, el libro El revolucionario mundo de los probióticos de Olaya Otero. Y realmente lo devoré rápidamente, ¿eh? Fue un libro, ya sabéis que soy bastante aficionado a este tema y como le decía, no soy un experto, pero soy un aficionado experto y lo devoré de inmediato, ¿no? De su libro destacaría, por favor, apagar los micrófonos. Apagar los micrófonos, por favor. De su libro aprendí varias cosas. La primera es que, ahora nos lo explicará ella, pero no podemos hablar de probióticos de forma genérica, sino que hemos de darle pues, nombres y apellidos. Hemos de hablar de su género, de su especie, de su cepa y de su, digamos, su potencia o sus unidades formadoras de colonias, ¿no? Creo que nos lo va a explicar hoy bastante bien. También aprendí, o esto yo lo aprendí un poquito antes, que realmente aunque hemos avanzado mucho en el campo de la microbiota y los probióticos, aún nos falta mucho camino, ¿no? Yo siempre digo que estamos viendo la punta de un iceberg, que es el mundo de los probióticos o de la microbiota, y estamos conociendo cada día un poco más este mundo, ¿no? Pero que también es cierto que ya existen muchos estudios, muchas investigaciones que empiezan a demostrar pues, que el probiótico X funciona para tal patología o para tal, digamos, enfermedad o para tal inflamación o para lo que sea, ¿no? Y creo que en este sentido la doctora Olaya es una investigadora o experta en encontrar y detectar estas posibles aplicaciones en los probióticos, ¿no? Después suelo presentar a Olaya Otero. Ella es doctora en biología por la Universidad de Vigo, tiene dos másters, uno en innovación en seguridad y tecnología alimentaria y otro en metodología y aplicaciones en ciencias de la vida, ¿no? Pero sobre todo creo que la doctora Olaya es una defensora de la importancia de tener una microbiota equilibrada, digamos en eubiosis, para disfrutar de una buena salud, ¿no? Y nos explicará ahora qué papel juegan estos probióticos en el mantenimiento y en la mejora de esta microbiota tan importante para nuestra salud. Sin alargarme más, le doy paso a Olaya. Si queréis hacer alguna pregunta, la hacéis por el chat. Yo después, al final, las voy a pasar a Olaya, así no la interrumpimos y ella se puede centrar un poquito en su presentación. Pues muchas gracias, Olaya, y encantados de que estés aquí. Gracias, Oriol, por la presentación y sobre todo por invitarme y permitirme hablar pues, de lo que más me gusta, que es de los probióticos, de la microbiota y de los bichillos, como digo yo. Y ya me imagino que todos los que estamos aquí hoy escuchando esta charla, sabemos que no estamos solos, ¿no? Porque siempre me gusta empezar, cuando hablo de probióticos, un poco contextualizando, ¿no? Seamos conscientes de que no estamos solos, que estamos habitados por billones de microorganismos. Ahora se habla que en torno a 40, más o menos, billones de microorganismos. Y simplemente por aterrizar un poco estas cifras, eh, veréis cómo es esa magnitud, ¿no? Que por cada una de nuestras células humanas se estima que hay en torno a 1,3 células microbianas. Es decir, somos 50% microbio, 50% humano, quizá un poquito más, ¿no? Proporción de microbios. Claro, y esta cantidad ingente de microorganismos hacen cosas. Luego veremos qué hacen. Pero si nos impresionan las cifras de números de células, a mí me impresiona más el número de genes que aporta nuestra microbiota. Fijaos, nosotros tenemos heredados de nuestra padre y nuestra madre 22.000 genes, ¿no? Esta herencia, hay fenómenos epigenéticos, eso es cierto, pero es difícil de cambiar, ¿no? Heredamos esos genes de nuestro padre y nuestra madre y eso condiciona, bueno, nuestra vida. Pero fijaos, los 3 millones de genes que aportan nuestra microbiota son más fáciles de modular. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues fijaos, dentro de estos 3 millones de genes, por poneros un ejemplo, muchos de ellos, muchos de estos genes dan lugar a proteínas que nos ayudan a digerir, por ejemplo, fibra. Entonces,
Y como digo, fibra pueden ser sustancias tóxicas. Entonces, esta cantidad de genes microbianos tienen una función muy importante en nuestro sistema y en nuestro organismo, ¿no? Y son más fáciles de modificar que lo son los genes humanos que heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Y otro dato importante que quería traeros es este que veis ahí, y es que un porcentaje tremendo, se estima que sobre el 90% de las patologías se asocian con un desequilibrio de la microbiota, lo que llamamos disbiosis. Esto no significa que sea la causa, el desequilibrio de la microbiota de este problema de salud. Pongamos, por ejemplo, una patología crónica, una persona que tenga una enfermedad crónica, que esté polimedicada, esta persona tendrá una microbiota muy probablemente desequilibrada. No es la causa de su enfermedad, pero sí es la consecuencia. Y esta microbiota desequilibrada va a afectar tremendamente a su calidad de vida. Entonces, sea la causa o sea la consecuencia de su patología, esto es una realidad, ¿no? Ese desequilibrio de la microbiota que está asociado a tantas y tantas patologías y trastornos de salud. Entonces, ahí parte un poco la idea de que mejorar la microbiota en prácticamente casi cualquier trastorno de salud, sea la causa el desequilibrio de la microbiota o no sea la causa, va a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ¿qué hace la microbiota? Vale, porque es importante. También me parece importante saber las funciones de la microbiota porque luego vamos a entender mejor para qué nos pueden valer los probióticos, ¿no? Bien, un papel muy importante que tiene la microbiota es la modulación del sistema inmunitario. Y esto es tremendamente importante, especialmente en los niños más pequeños. Pensad que, bueno, en los 1000 primeros días de vida de un niño ocurren muchas cosas. Madura la microbiota, pero además madura el sistema inmunitario. Va paralelo. Y tiene un papel muy importante. La microbiota debe de estar equilibrada para que esta maduración del sistema inmunitario sea correcta. Lo entrena, por decirlo de algún modo. Entonces, si tenemos una microbiota equilibrada, nuestro sistema inmunitario estará mejor entrenado y sabrá diferenciar qué tiene que atacar y qué debe respetar, ¿no? Eso es fundamental. También nos protege de patógenos y una característica, digamos, que nos interesa mucho de muchos microorganismos de nuestra microbiota que luego a veces se usan como probióticos, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de producir bacteriocinas, que son sustancias similares a los antibióticos. Pero pensad, los antibióticos no son tan selectivos. En muchos casos eliminan la bacteria que nos está haciendo daño, pongamos un E. coli en una infección de orina. Eliminan ese E. coli, pero también barren parte de nuestra microbiota amiga, comensal, ¿no? Entonces, hay ciertos microorganismos de nuestra microbiota que producen bacteriocinas que de forma muy específica van a atacar E. coli y van a respetar, por ejemplo, en una infección de orina a los lactobacilos. Bien, pues muchos de estos microorganismos que sabemos que producen bacteriocinas específicas, luego se usan como probióticos, ¿no? Porque esa es una característica que nos interesa. También nos ayudan a digerir ciertos alimentos, ya un poco os lo adelantaba antes, ¿no? Nuestra microbiota tiene un papel fundamental, por ejemplo, para ayudarnos a digerir la fibra. Nosotros con la fibra no hacemos nada. Sin embargo, la fibra fermentable es empleada por nuestra microbiota para producir sustancias beneficiosas, como pueden ser, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, que tienen un impacto en la salud intestinal, pero también en la salud extraintestinal. El S-butirato, propionato, acetato, se habla de que tienen impacto extraintestinal, por ejemplo, en la salud metabólica, en el control de la glucosa, en la digamos, en esa lipogénesis, en la producción de grasa corporal, ¿no? Entonces, incluso en la saciedad. Entonces, fundamental esa acción que lleva a cabo nuestra microbiota ayudándonos a digerir alimentos. Y luego producen moléculas bioactivas, vitaminas, vitamina K, vitaminas del grupo B, incluso neurotransmisores, de nuevo, muchos microorganismos que luego son seleccionados como probióticos, nos interesan, por ejemplo, por esa capacidad de producir moléculas bioactivas como pueden ser esos neurotransmisores o de nuevo los ácidos grasos de cadena corta que ya comentábamos. Y también es fundamental una microbiota, tener una microbiota equilibrada para lograr que la barrera intestinal, ese epitelio intestinal,
esté íntegro. Pensad que, bueno, al final el tubo digestivo es una tremenda superficie de contacto con el exterior realmente, porque los alimentos vienen de exterior. Entonces, el epitelio intestinal, porque tan solo es una capita de células, debe permitir el paso de sustancias, de nutrientes, de agua, pero debe controlar el paso de alimentos sin digerir, toxinas, eso es fundamental. Y lo comentábamos antes de empezar esta charla, ¿no? Cómo hay un montón de trastornos de salud que tienen asociado de base esta alteración de la función de barrera del intestino. Entonces, cuando esa función de barrera intestinal está dañada, al final están pasando moléculas que no deberían de pasar más allá del intestino. Y asociado al intestino está el 70% de nuestro sistema inmunitario. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos al sistema inmunitario alerta, continuamente alerta. Esa famosa inflamación de bajo grado, ¿no? Entonces, la microbiota, digamos que estas son funciones que os digo como base, pero luego pensad que gracias a esa producción de moléculas bioactivas, nuestra microbiota es capaz de comunicarse con otros ejes, ¿no? Como decimos, ese eje que ahora se habla bastante, microbiota intestino-cerebro, ¿no? Cómo podemos influir a través de todas estas moléculas en el nervio vago y comunicarnos con el cerebro, ¿no? Y lo mismo que digo con el cerebro, hay moléculas bioactivas o la integridad de la barrera intestinal es fundamental, por ejemplo, en trastornos de piel. Muchas personas que padecen problemas de piel tienen exceso de permeabilidad intestinal, inflamación de bajo grado. Entonces, bueno, estas son algunas de las funciones para mí básicas que lleva a cabo la microbiota. Y me parece muy interesante tenerlas claras a la hora de hablar de los probióticos, ¿vale? Y simplemente puntualizar, que también me parece muy importante a la hora de hablar de probióticos, os habéis leído mi libro, veréis que yo no hablo de probióticos para todo, voy planeta por planeta, como digo en mi libro, ¿no? Porque no es lo mismo la microbiota oral, y para mí es fundamental conocer cómo es la microbiota oral para poder influir, ¿no? Modular con probióticos ese nicho, esa microbiota oral. Cómo es la microbiota del estómago, que obviamente por esas condiciones de acidez, pues es escasa, pero existe. Entonces tenemos que conocer también cómo es esa microbiota para elegir el probiótico adecuado, cómo es la microbiota del intestino, el tracto urogenital, por ejemplo, es fundamental también porque hay mucha disbiosis asociada a este ecosistema, ¿no? Y luego también cómo podemos comunicarnos con otros ejes, como es el eje intestino-cerebro. Entonces, no hay una única microbiota. Cada superficie de nuestro cuerpo tiene una microbiota característica. Entonces, ¿cómo mudamos la microbiota? Efectivamente hay, pues, todo lo que hacemos en la vida, factores que podemos controlar, ¿no? Como es la alimentación, la actividad física, el descanso también, influye esos ritmos circadianos. Y luego hay cosas que no podemos, bueno, los contactos sociales, me gusta mucho también hablar de esto, porque sí que se sabe que bueno, los niños, sobre todo, que se crían en familias más grandes o que tienen, pues van a la guardería. Fijaos que a veces decimos, coge mucho resfriado en la guardería, sí, pero también comparten mucha microbiota. O incluso que se crían con mascotas de pelo. Tienen una microbiota más diversa. Y una microbiota diversa, pues como cualquier ecosistema, es una microbiota más estable, que va a ser capaz de, digamos, hacer frente a perturbaciones. Y luego hay cosas que no podemos controlar, como el modo de nacimiento, que también influye. Fármacos, pues si tienes que tomar un fármaco, lo tienes que tomar, pero eso indudablemente va a influir en nuestra microbiota. ¿Dónde vivimos? Pues bueno, vivimos en una ciudad, tendremos una microbiota más pobre que las personas que viven en el campo, ¿no? Y también podemos influir, por supuesto, en la microbiota con los probióticos. Y ahora ya sí entro de lleno en el tema que nos ocupa, ¿no? Que es esa, pues, y profundizar en esas herramientas que son los probióticos, ¿no? La definición de probióticos, veréis, es esta: microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio. Deben de estar vivos para poder denominar los probióticos, deben de estar en una cantidad mínima y deben de ejercer un beneficio sobre nuestra salud, ¿vale? ¿Qué no son probióticos? Veréis, los alimentos fermentados, aunque de forma coloquial si se llaman alimentos probióticos, lo que nos dice un poco el consenso científico es que no deberían de denominarse alimentos probióticos. No, no deberíamos de denominar los probióticos. ¿Por qué? Veréis, por varias cuestiones. Normalmente no sabemos identificar exactamente los microorganismos que los contienen. Son mezclas complejas.
Pensad en un chucrut, que además es una fermentación espontánea, ni siquiera sabemos qué microorganismos lo comienzan, ¿no? Comienzan esa fermentación. Y luego, además, la cantidad va a variar, porque son alimentos vivos. No es lo mismo un alimento fermentado al inicio de la fermentación que cuando pasan días, semanas. Entonces, son alimentos vivos, son mezclas complejas. Y luego, en muchos casos, es difícil diferenciar si el efecto beneficioso es por los microorganismos, por los propios microorganismos vivos, o por el metabolismo microbiano, por todas esas sustancias que han producido, o por la matriz alimentaria. Y yo siempre pienso en los fermentados lácteos, ¿no? Obviamente, a cualquier humano adulto, la leche, por contener lactosa, le va a sentar peor que un alimento fermentado, lácteo, ¿no? Pues un yogur, un kéfir, porque el contenido de lactosa disminuye. Entonces, eso ya a cualquier, a los cachorros no, es decir, los lactantes no, pero ya cuando somos adultos, a todos los adultos nos sienta mejor los alimentos fermentados, lácteos, ¿no? Esas leches fermentadas, que la leche sin fermentar. ¿Es por los probióticos en sí? Pues probablemente es porque reducimos la cantidad de lactosa, ¿no? Entonces, en los fermentados es muy difícil diferenciar cuál es el efecto beneficioso. ¿Son buenos dentro de una alimentación saludable, equilibrada? Por supuestísimo, pero digamos que de forma estricta no los vamos a denominar probióticos. Tampoco son probióticos los prebióticos. Aquí es más una confusión semántica, ¿no? Porque se parece la palabra. Los prebióticos son el alimento de nuestra microbiota. Son compuestos de los alimentos que van a nutrir, van a favorecer el crecimiento de especies beneficiosas y se produce, gracias a la fermentación de estos prebióticos, sustancias que tienen un impacto en nuestra salud. ¿Dónde encontramos prebióticos? Bueno, pues muchos son fibra, ¿no? Estos carbohidratos accesibles a la microbiota, pues inulina, fos, que encontramos pues, normalmente en hortalizas, en verduras, todo lo que son espárragos, alcachofas tienen inulina, fos, almidón resistente de patata, de tubérculos, incluso de la avena, del arroz. Seguramente habéis oído, ¿no? Que cuando se cocina la patata y luego se deja enfriar, aumenta la cantidad de almidón resistente. Bueno, pues este almidón, en vez de aumentar el azúcar, nuestro azúcar en sangre, nutre a nuestra microbiota, ¿vale? Nosotros no somos capaces, nuestras digamos, herramientas enzimáticas no son capaces de obtener energía de este almidón resistente. Sin embargo, este almidón resistente nutre a nuestra microbiota. Bien, pues con esta técnica, digamos, de enfriar la patata, luego se puede volver a calentar, ¿vale? Pero cocinarla y enfriarla aumentamos su contenido en almidón resistente. Los betaglucanos, por ejemplo, de las setas, de nuevo de la avena. Entonces, en general, ya veis que a nuestra microbiota lo que le gusta pues son muchas hortalizas. Y luego, a modo de anécdota, que sepáis también que los prebióticos se encuentran, por ejemplo, en la leche materna, que hay... La leche materna es el superalimento, ¿no? Tiene su propia microbiota, tiene grasa saludable, tiene proteína que el bebé necesita para crecer y luego tiene un prebiótico, tiene un azúcar que no nutre al bebé. No va a hacer que el bebé obtenga energía de ese azúcar. Esos human milk oligosacárides, la función que tienen es nutrir a la microbiota y favorecer, por ejemplo, el crecimiento de bifidobacterias, que son pues, esos microorganismos que los bebés lactantes deberían de predominar en su microbiota, ¿vale? Luego los compuestos fenólicos, que también están, pues son muchos antioxidantes que encontramos, por ejemplo, en la granada, en la uva, ese resveratrol, seguro que os suenan. Bien, pues también se pueden considerar prebióticos, porque realmente para que nosotros obtengamos esa acción beneficiosa, esa acción antioxidante de los compuestos fenólicos, tienen que ser transformados por nuestra microbiota. Favorecen el crecimiento de especies beneficiosas, los transforman y gracias a eso obtenemos ese beneficio, ¿no? de los antioxidantes como son los compuestos fenólicos. Y también el omega 3 por esa capacidad de modular y favorecer el crecimiento de especies beneficiosas, también se considera un prebiótico, ¿vale? Bueno, esto es lo que no son los probióticos. Ahora ya podemos hablar más profundamente de los probióticos. Y me gustaría, de forma muy rápida, porque aquí me puedo enrollar la vida, simplemente comenzar, lo hago también en mi libro, desmintiendo un poco el mito de que pensamos que los probióticos son una moda, porque es verdad que ahora se habla más de ellos.
Pero veréis con las siguientes diapositivas que os voy a poner que de moda tienen poco. Se habla de probióticos. Bueno, primero que, aunque os dije antes que los fermentados no son prebióticos, no los denominamos prebióticos, realmente eh, era el primer contacto que tuvieron todas las culturas con los microorganismos vivos, ¿no? Y todas las culturas, además de valerse de los fermentados para aumentar la vida útil de los alimentos, muchas de ellas se dieron cuenta de que suponían un beneficio para la salud, ¿vale? Y luego ya os voy a contar más anécdotas, como es esta sopa amarilla en la dinastía Ming, siglo XVI, donde empleaban las heces de bebés lactantes llenas de bifidobacterias. ¿Os acordáis que os dije que los bebés lactantes deberían de estar llenos de bifidobacterias? Para tratar problemas como las diarreas. Veréis. Luego, ya en el año 1899, un pediatra analizando las heces de bebés lactantes, identificó a las famosas bifidobacterias y le puso ese nombre porque eran bacterias con forma bífida, ¿no? Y se adelantó un paso más. Podríamos decir que es el primero que propuso de forma consciente, ya sabía lo que estaba dando. Antes no era de una forma más intuitiva, ¿no? Ese uso de los microorganismos vivos con fines, digamos, para la salud. Pero este pediatra identificó las bifidobacterias y lo que planteó es emplear estos microorganismos para tratar diarreas en bebés que no recibían lactancia, porque veían que los bebés que eran amamantados tenían cierta protección, ¿no? Frente a las diarreas. Entonces, esto sería ya como el primer uso consciente de los probióticos. Estamos hablando de 1899. Luego, ya estamos ahí más o menos en la misma época, otro microbiólogo en este caso identificó una región que había en Bulgaria, donde había muchos longevos, muchas personas longevas, y analizando qué hábitos de vida seguían estas personas, identificó que se alimentaban con un fermentado lácteo que, a base de Lactobacillus bulgaricus y que precisamente sería este consumo de este lácteo fermentado una de las muchas causas de la longevidad en esta población, ¿no? El consumo de probióticos a través de este alimento fermentado. Y ya para terminar casi, os quería contar, esto es de la Primera Guerra Mundial, había una crisis bueno, pues una epidemia de disentería, pero no todos los soldados la sufrían. Entonces, un médico, Nissel, identificó las heces de esos soldados que resistían a esa epidemia de disentería e identificó una cepa de coli, que nombró con ese nombre, E. coli Nissel 1917, que se sigue empleando, ahora se usa inactivada, pero se sigue empleando para tratar disentería. Porque digamos que la diferencia que tenían en la microbiota estos soldados que no sufrían estas diarreas severas era que tenían esta E. coli en su microbiota que los protegía del Shigella, bueno, de la bacteria patógena que estaba causando esta epidemia de disentería. Entonces, veis que primero era de una forma muy intuitiva, ¿no? Y luego ya se comenzó a identificar los microorganismos. Y en el 1923 se identificó la que es para mí la levadura de las levaduras, el probiótico por excelencia que lleva empleándose 100 años también. Y de nuevo, epidemia de diarrea, pero los locales, estamos hablando de Indochina, los locales de la antigua Indochina pues no sufrían esas diarreas. Y un microbiólogo, Goulart, identificó en una infusión que tomaban estos locales la levadura Saccharomyces boulardii. La estudió, la aisló, se la llevó a Francia y lleva pues más de 100 años empleándose como probiótico muy eficaz para cortar procesos diarreicos. Entonces ya veis que, pues un poco escatológico todo, pero que el uso de microorganismos para mejorar sobre todo la salud intestinal en un primer momento, bueno, este de Elie Mitchellov no solo era salud intestinal, él digamos que lo enfocaba más a la longevidad, ¿no? A mejorar la calidad de vida. Entonces veis que no es una moda, hablamos más de ello, pero digamos que es algo que se lleva haciendo de forma mucho más intuitiva de hace muchos años. Bien, y tampoco es una moda, y aquí, bueno, pues os pongo un dato de una base de datos científica, datos de hoy mismo, de esta mañana, ¿cuántos artículos científicos hay publicados que llevan la palabra probiótico? Pues
casi 60.000 artículos científicos, de los cuales 4.000 son estudios clínicos en humanos. No son en líneas celulares ni son en ratones, son estudios clínicos en humanos. Entonces, bueno, cada día se habla más de probióticos, efectivamente, cada día se habla más, pero no es algo que se haya puesto de moda un día para otro, ¿no? El ser humano lleva empleando microorganismos vivos para mejorar su salud desde hace cientos de años. ¿Son útiles? Sí, son herramientas útiles si se emplean correctamente. Y ahora os voy a dar las claves para elegir un probiótico, que como ya adelantaba Oriol, para mí es fundamental, ¿no? Hay que saber escoger de forma adecuada un probiótico, sobre todo para lograr un resultado terapéutico. Antes de nada hago un impasse porque a veces nos entran dudas, ¿son seguros, no son seguros, se pueden tomar probióticos? Para que un microorganismo se pueda emplear como probiótico, al menos en Europa, la EFSA tiene una regulación muy estricta, debe ser seguro. De eso no hay mayor duda. Puede ser más eficaz, no, puede no ser eficaz, puede sentarnos mejor o peor, porque a veces cuando hay un desequilibrio de la microbiota puede hacer la sintomatología, pero eso no significa que el probiótico no sea seguro. Eso por descontado. Luego a veces nos confunde porque hay probióticos que nos dicen, se puede dar a la vez que el antibiótico porque no le afecta el antibiótico y esto también genera alarma, ¿no? Bueno, es resistente al antibiótico, a ver si va a ser un problema. Entonces, un probiótico puede resistir a un antibiótico 2, 3, 4, 10. Eso no es un problema. El gran problema es las bacterias que contienen genes de resistencia a antibióticos que se pueden transmitir de unas a otras. Porque entonces sí que se pueden generar esas bacterias súper resistentes. Entonces, cualquier probiótico que se comercializa en Europa, al menos, cumple con esos requisitos de seguridad y no contiene genes de resistencia a antibióticos transmisibles, aunque pueda resistir a ciertos antibióticos, ¿vale? Entonces, tienen que estar vivos, esto era por definición. Y luego la cepa. Fijaos, aquí os voy a explicar qué es la cepa. Hemos hablado, seguramente habéis escuchado, hay que fijarse en la cepa. Como cualquier microorganismo, los probióticos se nombran con dos palabras, ¿no? Igual que nosotros somos Homo sapiens, bueno, pues un probiótico puede ser, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus. Pero a mayores lleva una combinación de números y letras, que es la cepa. Y a mí me gusta este ejemplo de los perros, ¿no? Porque veréis, si elegimos mal la cepa puede pasar lo siguiente, como ocurriría con los perros. Yo si tengo un rebaño de ovejas, eh, y voy a elegir un perro, estos dos perros son la misma especie, exactamente la misma especie, pero cada uno tiene sus características, características que lo hacen útil para un trabajo u otro, ¿no? Y entonces yo, si tengo un rebaño de ovejas y elijo un chihuahua, diré, pues los perros son inútiles para cuidar ovejas, ¿no? Y el problema no es el animal, el problema es que yo no he elegido la cepa correcta, ¿no? Para hacer un poco el símil. Entonces, ¿qué nos indica la cepa? Pues es esa combinación, puede ser letras, pueden ser números, nos permite saber qué hace exactamente un microorganismo probiótico, porque yo meto esa combinación de números y letras en la base de datos que os enseñaba antes y me pueden salir 40, 50, bueno, depende de la cepa, hay cepas que son muy estudiadas. Me salen los estudios, luego lo veo, lo analizo, los leo todos y me hago una idea de para qué puede valer ese probiótico. ¿Vale? Porque las características fenotípicas de dos cepas de una misma especie, pues pueden ser diferentes. Hay un 3% de diferencias genéticas. Puede haber hasta un 3% de diferencias genéticas. Entonces, fenotípicamente pueden hacer cosas distintas. Entonces, la cepa me permite saber qué hace un probiótico. Otro punto muy importante que hay que fijarse es la cantidad de bacterias vivas, esas unidades formadoras de colonias. Pues al final es la cantidad de microorganismos vivos que aporta el probiótico. Y os pongo esta imagen porque lo entendéis gráficamente. O sea, no es lo mismo aportar esta cantidad ¿no? Que transportar gran cantidad que transportar menos. Está claro que, bueno, muchos de los efectos de los probióticos son dosis dependientes. Tampoco es, oye, cuantas más mejor, ¿no? Al final hay que basarse mucho en los estudios. Normalmente, la legislación española no es muy estricta en esto, no lo es. Tú puedes denominar un probiótico por ejemplo, un nutracéutico, puedes denominarlo probiótico, aunque contenga menos de 1.000 millones de células vivas. En Italia, en Canadá son más estrictos. Este suele ser como el mínimo. Pero ojo, hay estudios, por ejemplo, en niños donde se da menos de esta cantidad. En bebés, bueno, hay estudios, los resultados son positivos, pues ¿por qué no se podría dar menos, ¿no? Y luego también os digo que hay estudios que dan billones.
de microorganismos vivos, ¿no? Digamos que es muy amplio el rango. Está claro que es eso, tiene que tener una cantidad mínima, ¿vale? Luego otro punto importante es el origen. Ya lo he ido adelantando, creo que, bueno, pues muchos microorganismos probióticos se han obtenido de alimentos fermentados, por supuesto. Decía antes, no los llamamos probióticos porque son mezclas heterogéneas. Sí, son mezclas heterogéneas, pero si estudiamos esa mezcla heterogénea, obtenemos un microorganismo, lo caracterizamos y vemos que tiene propiedades que pueden ser empleadas como probióticas, bueno, pues claro que hay muchos microorganismos que se comercializan a día de hoy que tienen ese origen, los fermentados. Saccharomyces boulardii, pues venía del lichi y el mangostán, de dos frutas que eran con las que se hacía esa infusión de los lácteos y luego de humanos. Muchas cepas probióticas que se comercializan a día de hoy provienen de humanos. ¿De dónde? De heces muchas, de heces de bebés, de la leche materna, que es otra gran fuente de probióticos, de muestras orales, bueno, de diferentes, digamos, fuentes, ¿no? Tampoco viene directamente, esto también para tranquilizar a todo el mundo. Digamos que se obtienen, se caracterizan y luego se guardan en unas cepotecas y cuando alguien quiere usarlos, bueno, se crecen, bueno, de forma industrial, pero que nadie piense que es como un trasplante de microbiota, ¿no? Aunque venga de las heces, eso hace mucho que no ve humano, ¿no? Ese probiótico que nos tomamos, ese microorganismo vivo. Luego, también hay estudios que dicen, bueno, desde un punto de vista ecológico tiene sentido que las cepas que son humanas pues colonicen mejor nuestro tracto gastrointestinal, por ejemplo, porque obviamente están acostumbradas a crecer a 37 grados, a nuestras condiciones de acidez, pues sobreviven a ácidos biliares. Pero lo cierto, lo que nos dice de verdad la ciencia es que lo verdaderamente importante es la cepa, porque ese Saccharomyces boulardii, que ya lo he nombrado varias veces, que se obtuvo del lichi y del mangostán, pues es muy útil. No va a permanecer de forma para siempre en nuestro organismo. Sobre 10 días, depende del estudio, 3 días, 10 días después de pausar la toma de Saccharomyces boulardii ya no están en nuestro organismo. Pero ya ha cortado, por ejemplo, la diarrea, si lo hemos tomado para cortar una diarrea. Entonces, la utilidad de un probiótico tampoco depende tanto del origen, ¿no? Si queremos que haga un efecto a largo plazo, bueno, quizá los de origen humano tengan más capacidad de permanecer. Y luego, número de cepas también. A veces sobre todo antes, se llevaba mucho probióticos de 15 cepas, de 20 cepas. Oye, cuanto más mejor, parece que va a peso esto. No. Lo que nos dice un poco, bueno, pues esto es un análisis, una revisión sistemática de varios estudios que analizaba estudios que empleaban una única cepa, hasta estudios que empleaban 6 o 7 cepas, ¿no? Su conclusión es la siguiente. Lo verdaderamente importante, de nuevo, es la evidencia, ¿no? Puede ser perfectamente útil un probiótico que emplea una única cepa como un probiótico que incluye una combinación de varias cepas. Sí se ha visto que cuando se combinan varias, claro, puede tener mayor capacidad antimicrobiana, ¿vale? Eso tiene sentido porque al final pues si combinamos 3 cepas, pongámonos, una de ellas contrarresta E. coli, la otra contrarresta Helicobacter pylori y la otra Salmonella, oye, nuestra capacidad antimicrobiana es mayor, ¿no? Que si empleamos únicamente una de ellas. Y luego también nos dicen los estudios que es más fácil combinar lactobacilos perdón, bifidobacterias, porque se respetan más, porque tienen diferentes fuentes de carbono que los lactobacilos, que compiten más, que son además muy antimicrobianos incluso frente a especies relativamente próximas. Y las fuentes de carbono que emplean para crecer, pues son similares. Entonces compiten más entre sí. Entonces, mm, las mezclas sí que parecen tener mayor capacidad antimicrobiana, pero hay que tener mucho cuidado. Esto no es, pues cuantos más microorganismos distintos tenga un probiótico, no vamos a tener mayor resultado, ¿no? No siempre es así, vaya. Y luego, también nos podemos preguntar, entonces, nosotros analizamos la microbiota de una persona, detectamos que hay un microorganismo que ejerce una acción beneficiosa. ¿Podemos emplear ese microorganismo ya como un probiótico? Pues no. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de Akkermansia mucinifila, que igual os suena porque es una bacteria que se alimenta del moco y habita en el moco, y se asocia con la salud metabólica. Está bajita en personas, por ejemplo, que tienen obesidad, que tienen mal control de la glucosa y está más elevada en personas que tienen enorme peso y controlan bien la glucosa. Entonces, muy asociada con salud metabólica, ¿no?
Vale, esta bacteria en Estados Unidos se usa viva, en Europa no, no se permite, no se comercializar esta bacteria viva, porque, bueno, pues lo que os comentaba un poco al inicio, ¿no? Para que un microorganismo se emplee como probiótico, hay que pasar exhaustivos análisis, tiene que ser perfectamente seguro y si hay un atisbo, la mínima duda de que esa bacteria no se asocie con la salud, y es el caso Akkermansia, por ejemplo, en algún tipo de trastorno de salud, parece que está excesivamente activa. Y entonces se alimenta del moco y come moco, ¿no? Pero cuando está en equilibrio, oye, permite que haya una capa de moco que protege el epitelio intestinal. Cuando su actividad es excesiva, acaba con la capa de moco y favorecería ese daño, ¿no? En el epitelio intestinal. Entonces, como hay mínimas dudas de que es segura emplearla viva, no se usa viva, ¿vale? Entonces, eso es, también es importante porque al final la lista de microorganismos que podemos usar como probióticos se reduce un poco. Pues sobre todo son del grupo de los lactobacilos, bifidobacterias, streptococos. Ahora se usan bastante los streptococos, por ejemplo, a nivel oral, no Streptococcus piógenes, por ejemplo, no Streptococcus patógenos. Al contrario, estreptococos que forman parte de la microbiota comensal de la boca y que pueden incluso contrarrestar estas bacterias que producen, por ejemplo, infecciones de garganta, ¿vale? O Streptococcus neumonía. Bacilos, también hay algunos bacilos, enterococcus, algunos enterococcus de nuevo, no hay algunos enterococcus que son patógenos, pero los que no son patógenos se podrían llegar a usar, E. coli, y dentro de las levaduras, sobre todo Saccharomyces boulardii, que como es una levadura, no es una bacteria, digamos que es para mí uno de los microorganismos más interesantes, sobre todo para dar a la vez del antibiótico, ¿no? Porque no le va a afectar el antibiótico y por la capacidad que tiene de contrarrestar diarreas, incluso esa diarrea asociada a los antibióticos. Entonces, estos serían un poco los microorganismos que es a grandes rasgos. Ya luego digo que hay que ir a la cepa para saber exactamente qué hacen, ¿no? Pero estos son los géneros que se suelen usar como probióticos. Y realmente esto es, os pongo aquí como el espacio, ¿no? Esto es un universo y es complejo. Habría que ir un poco microorganismo por microorganismo o nicho por nicho para desgranar la utilidad de cada uno de las cepas y probióticos comerciales. Muy bien, muy bien. Olaya, ha sido una introducción muy clara y creo que nos has ayudado a clarificar bastantes conceptos, ¿no? Tenemos algunas preguntas, yo te voy a pasar algunas y alguna que te haré yo directamente, ¿vale? Ujú. Mira, la primera es bastante genérica. Nos pregunta cómo conseguir, es decir, una microbiota equilibrada. Quizá unos consejos que nos podrías dar para tener una Claro. microbiota equilibrada, digamos. Claro, o sea, yo un poco me iría a lo que os comenté en esos factores que afectan, que modulan la microbiota, ¿no? Porque de poco vale, ¿no? Que yo diga, es que esta cepa es muy buena porque mejora la microbiota si al final la base de la salud, pues no está bien. Y para mí es cuidar la alimentación. Fijaos qué alimentos son prebióticos. Bueno, pues son alimentos prebióticos fundamentalmente verduras, hortalizas, frutas, ¿no? Que aportan. Lo que le gusta a la microbiota es la fibra fermentable, ¿no? En muchos casos, esos compuestos fenólicos. Entonces, una dieta equilibrada, por supuesto, proteínas pueden ser perfectamente saludables, grasas súper fundamentales, pero pues un patrón de alimentación como puede ser la dieta mediterránea, que incluye gran cantidad de hortalizas, eso favorece a la microbiota. La alimentación para mí es uno de los pilares. Y luego, el descanso, que a veces no lo asociamos tanto. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en trabajadores, en personas que trabajan a turnos o personas que sufren jet lag. Y se analiza la microbiota y se ve que en estas personas la microbiota está alterada. Está alterada y además se favorece que aumenten bacterias que favorecen la ganancia de peso. Entonces, bueno, tienen un impacto incluso en la salud metabólica, ¿no? Afectamos en los ritmos circadianos, modificamos la microbiota y esto tiene un impacto mucho más allá bueno, pues sentirnos cansados, ni mucho menos, ¿no? El descanso para mí es fundamental,
La actividad física, es cierto que a veces hay estudios de, bueno, si hacemos demasiada actividad física puede haber exceso de permeabilidad intestinal y sí, pero bueno, eso se hacen estudios en personas que hacen ultramaratones, en deportistas de alto rendimiento, porque al final, pues esa práctica de deporte lleva el cuerpo al estrés. Pero pues una práctica de ejercicio regular, moderado, como podemos hacer cualquiera de nosotros, eso, al contrario, sí favorece una microbiota saludable. Los ritmos circadianos, la alimentación, el deporte y para mí los contactos sociales. Y hay estudios de nuevo muy chulos, bueno, Sí, sí. interesantes en niños que se criaron, por ejemplo, durante el confinamiento, que esos niños tenían una microbiota más pobre porque al final pues se redujeron mucho los contactos. Y bueno, y es algo que ahora que estamos pues tan virtuales, tan de pantallas y parece que cada uno en su casa, pues a mí me gusta también mucho resaltar esto, ¿no? Que incluso para la microbiota pues un abrazo y los contactos reales pues tienen un impacto positivo. Muy bien. Muy bien. Yo tendría una pregunta, es, ¿qué piensas, cuál es tu opinión sobre digamos, las analíticas que hay ahora sobre microbiota, que en teoría te definen un poquito tu mapa microbiota intestinal, que te cogen unas muestras y te dicen, pues mira, tu mapa microbiótico intestinal es este, te dicen, pues tienes muchas bifidobacterias, muchos... ¿Qué piensas de este test? De A este... ver, los test de microbiota pueden ser muy útiles, siempre, y me gusta esta pregunta porque además es que creo que es una herramienta muy útil, pero siempre que la pida un profesional de la salud, que sepa lo que quiere buscar, ¿no? Porque, por ejemplo, si un paciente se la hace por su cuenta, tened en cuenta que nosotros conocemos la microbiota, sí, sobre todo desde el año 2007, gracias a técnicas de secuenciación masiva, conocemos ese ADN. No, se ha podido secuenciar todo ese ADN, pero no se ha podido identificar a qué pertenece. Entonces, conocemos el 50%, más o menos, quizá un poco más a estas alturas, somos capaces de identificar de todo ese ADN a qué corresponde el 50%. Y entonces, vale, tú en un análisis de microbiota fecal hay que tener en cuenta que primero es una foto fija, es un momento puntual. Principalmente se está representando la microbiota del colon, de la última parte del intestino, el intestino grueso, no tanto el intestino delgado. Y entonces es una foto fija, sobre todo nos representa la última parte del intestino y no aparecen todos los microorganismos. Y aunque aparezcan todos, no sabemos a veces si un microorganismo que está elevado, ¿qué implicación tiene eso para la salud? A ver, si sabemos si hay un parásito, si hay cándidas, si hay helicobacter, si están bajas las bifidobacterias, si están elevadas las proteobacterias. Ah, Sabemos muchas cosas, ¿no? Pero no sabemos muchísimas. Entonces, siempre que lo pida un profesional de la salud, está bien, porque buscará algo, querrá ver si hay parásitos, querrá ver si están bajas, pues, la Akkermansia, la mucolitis, querrá conocer algo concreto, ¿no? Pero que lo haga una persona de modo particular son difíciles de interpretar y luego siempre hay que saber eso, ¿no? Que a lo mejor tú te haces un test de microbiota hoy, pasan 15 días y si tú en esos 15 días cambias radicalmente, de repente empiezas a descansar mejor, te alimentas mejor, cambias tu alimentación de forma radical, tu microbiota probablemente pasado ese tiempo será diferente, ¿no? cambiado. ¿Qué, Claro, qué- qué tipo de facultativo debería pedirte esta prueba? Porque nos lo preguntan también en el foro. ¿Qué tipo de fútbol? mira, pues lo hacen, te diría que algunos médicos, médicos de gastroenterología, incluso medicina interna, pero muchos nutricionistas. A mí el nutricionista es uno de los profesionales de la salud que está más actualizado en microbiota. Y al final, bueno, ellos tienen una herramienta que también me parece muy importante porque si tú identificas un desequilibrio de la microbiota y luego no eres capaz de a lo mejor dar unas pautas dietéticas y acompañarlo de un cambio de alimentación, a lo mejor no logras el cambio, ¿no? Entonces, pueden ser médicos, ya digo, de digestivo, gastroenterología, porque le llegan sobre todo muchos casos de disbiosis, e incluso nutricionistas, porque también se acude muchas veces a ellos cuando tenemos bueno, estos síntomas, sobre todo más síntomas digestivos. ¿Y por qué crees por qué se han aumentado en las últimas décadas pues, estos diagnósticos de SIBO, disbiosis, permeabilidad intestinal? ¿Cuál crees que son los factores que han hecho que aumentara? Porque ahora tenemos otra persona en el foro que nos habla, tengo SIBO, me han tratado con antibióticos, he mejorado, pero vuelvo a estar mal. Es decir,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que es que ha aumentado? ¿Por qué es una patología, digamos, repetitiva, reiterativa? ¿Por qué? Bueno, o sea, yo creo que Venga. influyen muchos factores. En primer lugar, seguramente, bueno, España es uno de los países, ay, me gustaría tener el dato, porque a veces lo busco solamente por decirlo, donde más antibióticos o inhibidores de la bomba de protones, mal llamados protectores de estómago, se recetan. Claro, este tipo de fármacos, no solo estos fármacos, muchos fármacos impactan en la microbiota, pero pensad. Un antibiótico, obviamente la parte bacteriana de la microbiota se va a ver muy afectada. Un inhibidor de la bomba de protones lo que hace realmente es cambiar el ácido, el pH del estómago, lo hace menos ácido. Y el estómago debería ser una barrera, porque si no, las bacterias de la boca, las bacterias que ingerimos con la comida, si tenemos un sobrecrecimiento de bacterias en la boca, una periodontitis, imaginaros, y nosotros de repente no tenemos ácido, suficiente ácido en el estómago, esas bacterias de la boca pasan al intestino. Entonces, Ujú, una causa importante probablemente sea el uso de estos fármacos que alteran la microbiota. Y luego también que el SIBO, al fin y al cabo, es un síntoma. Y ujú, tenemos que ir a la raíz, a la causa. Y muchas veces lo que se hace es, bueno, doy antibiótico, el sobrecrecimiento bacteriano baja, pero claro, no ha solucionado la causa. ¿Cuál es la causa? A lo mejor es una hipocloridria, es una falta de ácido en el estómago. ujú. A lo mejor es que esos movimientos intestinales, el peristaltismo, está afectado. Si no lo recuperas, esto se repetirá. Entonces, pueden ser muchas, ¿no? Las causas, pero si no se identifica la causa de ese SIBO, probablemente es un parche y al poco, bueno, pues a los meses o al año volverá, ¿no? Volverá. Entonces, y luego también podríamos especular que a lo mejor es pues, cambios en la alimentación, que estamos en contacto pues, con más sustancias que al final son disruptores de la microbiota. Eso también podría ser, probablemente, ¿no? Pero bueno, yo apuesto más por el contexto en el que vivimos. Tú te vas pues, a países donde se usan menos antibióticos, pues países no industrializados y la incidencia de este tipo de trastornos y de otros muchos, como patologías autoinmunes, por ejemplo, es mucho menor. Entonces, pues seguramente el uso de antibióticos y de otros fármacos que alteran la microbiota tremendamente tenga mucho que ver con esto. Pero, ¿y no crees que también que los médicos, digamos, la medicina tradicional, un gastroenterólogo normal, no llega, trata el SIBO repetidamente, pero no va más allá de lo que estás explicando tú? Es decir, lo digo por propia experiencia, ¿no? Porque me he tratado el SIBO y lo he probado, es reiterativo, vuelvo, y el médico al final te repite el mismo tratamiento, pero este planteamiento que haces tú no se encuentra mucho actualmente en la medicina, digamos, tradicional, ¿no? Sí, puede ser, o sea, me refiero, sí, efectivamente, que eso es lo que dicen muchos pacientes. No encuentro el profesional Sí, exacto. que consiga ahondar, que consiga llegar a la raíz del problema, pero piensa que esto pasa yo creo que mucho en la medicina actual, ¿no? Que se tratan síntomas muchas veces, que no se va a la raíz del problema, ¿no? Los profesionales, seguramente por falta de tiempo, porque en los 5 minutos que tienen en una consulta, pues ya ni mirar, tienen que escribir la historia, ni mirar a los ojos, pueden ver ni el aspecto que tiene el paciente, ¿no? Seguramente por esa falta de tiempo, pues se tratan, se parchea, se trata síntomas y no se llega a la raíz del problema. Y quizá algunos dietistas nutricionistas están cogiendo este papel, ¿no? Por eso digo que el dietista, los nutricionistas, al final, pues obviamente se salen de la sanidad pública porque no los han acogido. Bueno, aquí en Galicia hemos tenido un piloto que fue muy exitoso de incluirlos en las consultas de primaria. Estaban muy contentos, tanto los médicos como los pacientes. Pero claro, pueden dedicar más tiempo y a veces es el tiempo de dedicarlo a un paciente y de llegar a hacer un buen diagnóstico y de identificar el problema, ¿no? Muy bien. Y te quiero hacer una pregunta ya casi para finalizar, porque llevamos casi una hora y te voy a pedir una cosa muy concreta. Te voy a pedir, si tuvieras que explicar, exponer en porcentaje nuestro conocimiento sobre microbiota, probióticos, sobre 100, ¿dónde estaríamos hoy?
Bueno, pues probablemente en el 50, ¿no? Que es ese dato 50%. de conocemos el 50% de la microbiota. Mira, hay mucho ADN de ese ADN de nuestra microbiota, de esas muestras que se obtienen, por ejemplo, muestras fecales, que no Mm. sabemos a qué se corresponde. Se especula mucho que pueden ser virus. La parte del viroma de nuestra microbiota, yo creo que nos va a dar sorpresas. Bueno, que nos queda mucho por conocer aún, ¿no? Pero sobre todo en el campo de la microbiota. Luego con los probióticos, bueno, pues es ir analizando y descubriendo y haciendo más ensayos clínicos, ¿no? Que es a veces lo que echamos en falta. Y, y va- Que y vamos a llegar a un punto, tendremos un mapa completo como en el ADN, por ejemplo, ¿tú crees? En la microbiota. ¿Vamos a tener un mapa completo? o sea, es difícil en el sentido de que, aunque haya rasgos similares, sobre todo en personas, ¿no? Pues eso, personas que se alimentan de una forma similar, que viven en entornos similares, ¿no? Tenemos patrones, ¿no? Tenemos una microbiota similar, pero es muy difícil definir una microbiota saludable y Ujú, también es casi una huella única, ¿no? De ujú, cada uno de nosotros, porque sí, pues, por eso a veces es complicado los estudios de microbiota porque analizas dos poblaciones diferentes y hay dos personas, digo poblaciones diferentes porque claro, tú si tienes el mismo contexto es sí, más sí, sencillo, ¿no? Pero dos poblaciones muy diferentes, puede haber dos personas sanas y que sus microbiotas no sean similares. Pero funcionalmente, porque yo creo que ese es el paso, ¿no? Más allá que tenemos que ir. Ya no es solo los bichillos que la componen, sino metabólicamente qué están haciendo, ¿no? Entonces, funcionalmente, esas dos microbiotas pueden ser perfectas, nos ayudan, ¿no? De un mismo modo a estar saludables, pero pueden ser muy distintas. Entonces, eso es una complejidad a mayores que tiene este mundo microbiano, ¿no? Que no es tanto sus protagonistas, sino qué hacen, ¿no? sí, sí. Creo que realmente tu título, el libro de el título de tu libro tendría que ser El revolucionario y apasionante mundo de los probióticos. A mí me apasiona Porque este mundo, sí, 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 sí. Porque Y además es realmente que, transmites pasión, pero es que realmente es un mundo, yo creo que va a revolucionar la medicina en en las próximas décadas y creo que tú eres uno de los exponentes más avanzados en nuestro país, ¿no? Y por eso te agradecemos tu presentación. Recomendar el libro, evidentemente, que me he leído, lo recomiendo a todo el mundo. Y también, bueno, comentar que, bueno, como expones en la fotografía, es elaborar una guía completa de probióticos, porque, bueno, para explicar un poquito, cuando hablas de genéricos, en probióticos, para concretar, pues, probióticos con ¿no? con comerciales, su sí, marca sí, sí. comercial, ¿no? Porque al final la gente dice, el Saccharomyces boulardii, pero ¿dónde está, no? Pues bueno, has elaborado una guía muy completa en este sentido, que entiendo que irás actualizando porque esto Sí, evoluciona muy rápido. sí. Ya lleva un par de actualizaciones. Sí, 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 ya lleva un par de actualizaciones. Porque eso, es que yo cada día, y además, afortunadamente, la gente me dice, ¿y qué te parece este? Digo, ah, pues no lo conocía. Venga, una mayores, una mayores. Este es un mundo en el que no nos aburrimos. Eso es lo bueno. Después, yo para finalizar, suelo comentar algún avance que se ha producido en el mundo de la intolerancia a la lactosa, que ya no sé si estarás al corriente, pero hay algunos autores en Estados Unidos que están desarrollando algunos probióticos ya que lo que hacen es estimular la producción de lactasa, ¿eh? Y en Estados Unidos, por ejemplo, se están comercializando ya estos probióticos. No estamos hablando de enzima lactasa, que es lo que Claro, tomamos, claro. sino un probiótico que en lugar de tomarte la lactasa, te tomas un probiótico que hace es como estimular que tu organismo genere esa lactasa, ¿no? Es una cosa bastante novedosa que se está moviendo, que entiendo que ya estarás un poquito al tanto, pero que nos abre a los intolerantes a la lactosa quizá nuevas puertas en el futuro y no sé, de momento la tenemos medio abierta, pero quizá se va a abrir en el futuro. No sé si tienes algo más que decir. Yo solo Nada. agradecerte tu presentación. En intolerancia a la lactosa es cierto que, bueno, me parece muy interesante ese dato que has dado porque eso valdría para intolerantes, digamos, que tienes una intolerancia primaria, porque la mayor parte de los estudios con probióticos es cuando hay una intolerancia secundaria, obviamente, pues eso, mejorar el papel que puede tener la microbiota o los probióticos en mejorar la mucosa, las vellosidades y la producción de lactasa, ¿no? A nivel intestinal. Pero cuando hay un problema con la lactosa de esa intolerancia primaria, pues ahí ese tipo de probióticos
que estimulan o que ellos mismos son capaces de metabolizarla, la lactosa, pues eso sí que sería realmente una ayuda para estas personas que sufren este problema, ¿no? Vamos a estar un poco a la expectativa y a ver cómo avanza esta investigación que nos afecta directamente. Bueno, muchas gracias, Olaya. Ha sido un placer. Encantados que aceptaras nuestra invitación. Te lo agradecemos mucho y bueno, esta jornada va a estar colgada en nuestro canal, o sea que a veces tenemos 20 asistentes, pero al cabo de una semana tenemos 50 visualizaciones. Por lo tanto, nos va a servir mucho en el futuro tu presentación. Pues muchas gracias y hasta el próximo directo que vamos a realizar próximamente en un par de meses, creo. Y os vamos a mandar la comunicación. Muchas gracias a todos y hasta pronto. A todos. Gracias. Muchas gracias.